Hoy pues toca el turno a nuestro querido Amir Vera, algunos de ustedes ya lo conocen. Él es graduado del Instituto Mexicano de Medicina Homeostática y Tetraterapia y fue en algún tiempo nuestro coordinador de proyectos. Es un joven muy inquieto, muy versátil, muy trabajador, y entonces ahora hemos decidido darle aquí un primer foro en el instituto, aquí con la red, para conocer un poco del trabajo que él está haciendo. Él sigue estudiando en algunos institutos, por ejemplo, en el Instituto Mexiquense de Medicina del Estado de México, y está tomando diferentes cursos de negociación en línea. Entonces, cuando lo invité, le gustó mucho la idea, por supuesto, porque es muy generoso, le gusta compartir, y vimos la opción de adaptar la parte de la negociación, de lo que él está aprendiendo, negociación en línea, que no está normalmente enfocado al campo de nosotros, al campo de los pacientes, de los consultantes, sino al campo de los negocios, ¿no? Por eso se llama negociación en línea. Pero se decidió hacer una buena adaptación y les va a gustar. Les va a gustar esa adaptación muy práctica, porque les he comentado sus antecedentes, porque él conoce, él ha estado en las trincheras, allí donde estamos, él ha estado colaborando conmigo, él ahora ya tiene su gabinete o su consultorio independiente y sigue estando en las trincheras, entonces sabe de qué estamos hablando cuando necesitamos atraer a la gente, tratarla bien, conservarla y sobre todo dar excelentes resultados. Así que, sin más preámbulo, bueno, pues ya le vamos a dar, le estoy dando su patada, me ayudarán a darle su patada de estreno a este chamacón. Le vamos a lanzar su primer foro a mi querido Amir Vera. Vamos a dejar cámaras y micrófonos con usted, patroncito. Vamos a ponerle atención. Adelante con el tema sobre cómo ganar pacientes, ¿verdad? Y conservarlos sobre todo. Adelante, Amir. Muchísimas gracias, Doc, y pues buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, aunque sea un ratito. He tenido el gusto de conocer a muchos de ustedes en persona y sé que quizás de manera inconsciente ya están aplicando las técnicas que vamos a aprender, pero de antemano quiero darle muchas gracias al doctor Marco Marín por esta oportunidad que me está dando. Muchas gracias, doctor. Esperemos que puedan disfrutar de esta conversación, de esta conferencia. Bueno, voy a compartir pantalla para iniciar. Y más adelante me gustaría mucho, aquí en la opción de Zoom, da la opción de alzar la manita. Voy a necesitar el apoyo de alguno de ustedes para leer algunos ejemplos de cómo podemos aplicarlo a nuestros pacientes más que nada. Bueno, vamos a compartir. Bueno, el tema de esta conferencia es cómo influir sobre las personas y ganar pacientes. Hay un dicho muy común, bueno, aquí en México es muy común, es como te ven, te tratan, ¿verdad? No sé, sé que aquí en la conferencia hay muchas personas de otros países, no sé si en sus países sea común, pero aquí en México, pues sí, se conoce mucho, ¿no? Como te ven, te tratan, y pudiera tener una pequeña connotación negativa. ¿Por qué? Porque, en otras palabras, este dicho dice, depende de nuestra apariencia, es como nos van a tratar. Y esto quizás nos ha pasado en alguna ocasión a nosotros también, ¿no? Vemos una persona que en apariencia se pudiera ver un tanto presumido o arrogante, y bueno, quizás a la hora de tratarlo, pues no es del todo buena, ¿verdad? Pero bueno, podemos generar un cambio positivo, podemos ser nosotros quienes demos el primer paso y podemos hacer el cambio a como tú tratas o como nosotros tratamos, es la manera en que nos van a ver. Y vamos a aprender cómo lograrlo. Bueno, antes de comenzar, quisiera comentarles algo. Aquí en esta conferencia, pues no vamos a compartir técnicas de marketing, de en qué red social es ahorita la de moda, en dónde pueden invertir su dinero. No. Como dice aquí abajito de la pantalla, criterio personal. Eso es a criterio personal de ustedes. Si anteriormente ya han invertido dinero en una de estas plataformas y ha funcionado, excelente. Pero el objetivo de esta conferencia es más que nada cómo nosotros podemos ganar pacientes con los que ya tenemos. Si usted ya está dando terapia, ya usted está dando consulta, bueno, ¿cómo puede generar más pacientes precisamente con los pacientes que ya está teniendo?
Bueno, hay varias razones por las cuales nos recomiendan los pacientes, ¿verdad? Pero estas son las dos principales o dos más comunes. Por ejemplo, número uno, nos pueden recomendar porque el tratamiento que le realizamos al paciente fue un éxito, aunque no le hayamos caído bien. Y esto es una realidad. A veces puede ser que nuestro tratamiento que le hayamos hecho al paciente funcionó de maravilla y eso sea suficiente para que él nos recomiende con sus amigos, familiares, con otras personas, pero no necesariamente porque le hayamos caído bien. Y razón número dos, porque le caímos bien, aunque el tratamiento no le haya funcionado del todo. Y esto es una realidad. Fíjese, muchas veces puede ser que el tratamiento no le funcionó al 100, pero el simple hecho de haber creado una conexión con el paciente, que le hayamos caído muy bien, que se le haya pasado bien con nosotros, es suficiente para que él nos recomiende y nos siga mandando pacientes. En esta conferencia vamos a hablar de 3 temas súper interesantes. Cómo agradar a las personas o pacientes. En pocas palabras, cómo caerles bien desde la primera. Después, cómo lograr que el paciente piense como nosotros. Y vamos a ver un ejemplo de cómo esto funciona y en qué casos podemos aplicar estas técnicas o reglas. Y tema 3, cómo ser un excelente terapeuta sin ofender a los demás. Como el doctor Marco les comentó al inicio, los cursos que en lo personal hemos tomado, pues son enfocados a negociación con jefes, con patrones. Muchos de los libros de los cuales está basada esta conferencia son ideas de cómo ganar, poner en la mente de la otra persona lo que nosotros queremos. Pero bueno, lo que hemos hecho, como dijo el doctor Marco, es hacer la adaptación a cómo funciona esto con el trato al paciente. Y vamos a iniciar con algo sumamente importante que debemos de aprender todos nosotros. Quizás usted ya sabe de qué se tratan estos números, puede ser que no, pero ahorita se los vamos a explicar. ¿Pero qué cree? Que de estos números depende que una persona nos caiga bien. ¿Sabía usted eso? Pero también es al revés. De estos números depende que le caigamos bien a una persona. Bueno, ¿de dónde salen estos números? Estos números es el resultado de 2 famosos estudios que el catedrático de la UCLA en los Estados Unidos realizó, Albert Mehrabian, y los dio a conocer en el año de 1967, estos números. Ahorita vamos a explicar de qué trata. Resulta que al paso de los años, muchas personas les han hecho más estudios a estos números y resulta que son ciertos. De hecho, uno de los libros en los que está basada esta conferencia es de Jürgen Klarik, Cómo venderle a la gente, no a la mente. Perdón, es Cómo venderle a la mente, no a la gente. Pues confirma también en parte del libro estos números. ¿A qué hacen referencia? Bueno, resulta que el 7%, que es el porcentaje más chiquito, es el mensaje que uno le tiene que transmitir a la persona. El 7% de un mensaje es lo que realmente importa. ¿Sí? Lo que usted le va a decir, a la persona solamente le va a importar un 7%. ¿Qué cree que abarca el 38%? Bueno, el 38% abarca nuestro tono de voz o entonación verbal. Sí, o sea, esto es real. A la persona el mensaje le va a impactar poquito, pero lo que va a hacer que se le quede es el 38%, nuestro tono de voz. O sea, la manera en que se lo vamos a decir o el tono de voz. Y el 55%, que es el porcentaje más alto, ¿qué cree que significa? Bueno, esto significa o le va a importar a la persona nuestro tono, o perdón, nuestro rostro o lenguaje corporal. Y esto es verdad. O sea, la persona, el mensaje va a importar 7%, el tono de voz va a importar un poquito más, el 38%, mientras que nuestro lenguaje corporal o nuestro rostro, nuestra cara, nuestros ademanes, es lo que le va a importar más, 55%. Vamos a ver un ejemplo y miren, me voy a dejar de compartir tantito pantalla para ponerme aquí en la cámara. Y vamos a ver cómo podemos aplicar esta técnica al paciente.
estos números 7, 38, 55, vamos a ocuparlos en absolutamente todas las reglas que vamos a aprender esta mañana. Vamos a suponer que usted tiene un paciente que su glucosa está altísima y que usted sabe que tiene que cuidar ahora su alimentación. Eso que usted le va a decir importa solamente el 7%. ¿Cuánto le va a importar a la persona el tono de voz en que se lo digamos? El 38%. Y nuestros ademanes, expresión facial, ¿cuánto? El 55%. Vamos a ver dos ejemplos y usted me dirá cuál de los dos cree que pueda funcionar más a la hora de estar hablando con el paciente. Vamos a ver el caso 1. Imagine que usted tiene de paciente a la señora Juanita. Y la señora Juanita tiene la glucosa muy alta. Entonces vamos a ver cómo funcionaría mejor. Señora Juanita, su glucosa está alta. Si no se cuida, puede traer más problemas. Sí, cuídese mucho. ¿Diría usted que esta manera en que se lo decimos va a tener un impacto en la persona? No, realmente no. De hecho, fíjese, uno de los libros en los cuales está basada esta conferencia que se llama Never Split the Difference de Chris Voss, llama a este tono de voz el tono de voz del locutor de medianoche, porque es un tono suave. Funciona, sí, pero en algunos otros casos. Pero bueno, ¿cómo funcionaría entonces? Vamos a ver, vamos a darnos otra oportunidad. Señora Juanita, ¿qué cree? Mire, acabo de ver sus estudios. Híjole, no, mire, su glucosa está altísima. Se tiene que cuidar mucho lo que come. Porque si no, mire, señora Juanita, vamos a tener un poquito más de problemas, ¿eh? Se tiene que cuidar mucho. Ahora sí, ¿cuál de las dos opciones cree usted que genere un poco más de impacto en la persona? ¿Verdad que la segunda? Muy bien. La segunda, ¿por qué? Porque gesticulamos con nuestra cara, movimos nuestro tono de voz. Porque recuerda, el 7% es lo que le va a importar a la persona el mensaje. Entonces, recuerde estos números 7, 38, 55. ¿Por qué funciona? Mire, vamos a ver un ejemplo. Se han hecho estudios o se han hecho experimentos donde una persona se pone cerca de un grupo de personas y empieza a mirar hacia arriba. ¿Qué cree que hace el grupo de personas después? Igual manera, empiezan a ver hacia arriba. ¿Por qué sucede esto? Bueno, resulta que nuestro cerebro lo primero que hace es identificar la mirada de la persona y después la imita. Sí, es real. Quiere decir que cuando nosotros hablamos con nuestro cuerpo, pues es una señal directa al cerebro. Y funciona mucho. Y fíjese, lo que decía el estudio de este catedrático es que el ser humano lleva verbalizando muy poco tiempo, pero nuestro cuerpo lleva hablando muchísimo más. ¿Y sabe quién es un claro ejemplo de esto? Bueno, pues los bebés. Mire, yo sé que muchos de los que están aquí son mamás, son papás, ¿verdad? ¿Y a poco cuando un bebé llora, dice, mami, tengo hambre? O mami, tengo sed, o me duele mi pancita? ¿Verdad que no? ¿Qué hace el niño? Llora, se mueve, gesticula. Ay, usted como mamá sabe, ay, le duele su pancita. Ay, tiene hambre, ¿verdad? Entonces, vemos que nuestro cuerpo pues lleva mucho más tiempo hablando. Así que por eso la persona le importa más, el 55% es cómo habla nuestro rostro, nuestros ademanes, a eso le importa más a la persona. Bueno, vamos a entrar en materia y vamos a ver cómo agradar a los pacientes o a las personas. Es muy raro que un paciente llegue solo a consulta. Siempre llega acompañado del hijo, de la hija, del esposo, de la esposa. Entonces, vamos a ver cómo caerle bien desde la primera. Y vamos a ver qué efecto tiene esto. Bueno, regla 1. Interésese sinceramente por sus pacientes. Repetimos, interésese sinceramente por sus pacientes. Aquí abajo dice, recuerde, esto es muy cierto, puede ganar más pacientes en 2 meses interesándose en ellos que los que se pueda ganar en 2 años cuando se trata de interesar a los pacientes en uno mismo.
Y esto es muy real. Mire, a veces cometemos el error de hacer que el paciente se interese en nosotros. ¿Por qué? Porque queremos que él sepa que está en buenas manos. ¿Y qué empezamos a contarle? Bueno, le empezamos a decir que pues hemos estudiado en tal escuela, en otra escuela, que hemos estudiado en tal cantidad de años, ay, que tenemos tantos reconocimientos, tal diploma, ¿verdad? Queremos hacer que el paciente se interese en nosotros, pero eso no va a funcionar. El paciente con que vea en su consultorio sus reconocimientos, su título, es suficiente para que él sepa que está en buenas manos. ¿Qué va a funcionar entonces? Bueno, el que nosotros nos interesemos en ellos. El hecho de que nosotros nos interesemos en ellos va a generar un impacto en él. ¿Por qué? Va la razón. Porque todas las personas nos interesamos en nosotros mismos mañana, tarde y noche. Y puede ser que no lo aceptemos, pero hasta nosotros mismos también. Nosotros mismos nos interesamos en nosotros mañana, tarde y noche. Déjeme platicarle, hace unos años, el Departamento de Telefonía de Nueva York hizo un estudio de las llamadas telefónicas para saber cuál era la palabra que más se ocupaba. ¿Y cuál cree que fue el resultado? Bueno, resulta que la palabra que más se pronuncia o se dice es el nombre personal yo. Yo, yo, yo. Esta palabra se ocupó 3.999 veces tan solo en 500 conversaciones. Y esto pues demuestra que uno mismo se interesa por uno mismo mañana, tarde y noche. ¿Quiere ver un ejemplo de que sí nos pasa también a nosotros? Mire, le voy a mostrar unas fotos. Estas fotos, bueno, esta primera foto es en nuestro Congreso Internacional en el año 2018 en la Ciudad de México, en el Hospital Siglo XXI. Muy bien, ¿ya la vio? Ok, vamos a cambiar, vamos a mostrarle otra. Ok, esta es una grabación en Bolivia, un grupo en Bolivia. Sé que muchos de los que están aquí en la foto están viendo esta imagen. Y bueno, vamos a pasar a esta otra, que esta fue del año 2019 y la grabación del año 2019. Voy a preguntarle algo. Cuando usted mira la fotografía de un grupo de personas en las que aparece usted, ¿a quién mira primero? ¿Verdad que a uno mismo? ¿Verdad que se busca uno primero? Pues tiene que ver cómo salió uno en la foto, ¿verdad? Bueno, esto es un breve experimento de que uno mismo se interesa por uno mismo. Esto le sucede al paciente también. Así que a todas las personas, incluidos nosotros, nos gustan las personas que se interesan en nosotros. ¿Verdad que esas personas que se interesan en nosotros nos caen bien y nos gusta estar con ellos? Por eso, si usted se interesa en su paciente, va a hacer que él le recomiende con más pacientes. ¿Qué podemos hacer para interesarnos en ello? Bueno, prestemos mucha atención a nuestro paciente. Si en la conversación nos comenta que un familiar está enfermo, en la siguiente consulta pregúntele cómo está ese paciente. Si nos dice que le gusta tal estilo de música y podemos acompañar su terapia con esa música de fondo, pues hagámoslo. Les voy a platicar la experiencia de uno de nuestros compañeros. Él nos comentaba que él estaba atendiendo a una paciente mamá y llegaba esa mamá con su niño de 3 años y su esposo. Dice que era complicado hacer que la señora o la mami estuviera en terapia, porque el niño quería estar con su mamá y el papá luchaba por tenerlo quietecito. Entonces el terapeuta, nuestro compañero, se pone a platicar con el niño y en una de las preguntas el niño le dice que su caricatura favorita era Toy Story. ¿Qué cree que hizo este compañero en la siguiente consulta? Bueno, resulta que él en su computadora tenía una película de Toy Story. Pues toda la hora de terapia que duró con la mamá, el niño, el niño estuvo quietecito y estuvo disfrutando, la mamá pudo disfrutar de su consulta. ¿Cómo cree que estaban los papás? Pues muy agradecidos, muy contentos, pero pequeños gestos como estos hacen que mostremos interés en el paciente y eso pues nos va a ayudar muchísimo. Mire, mostrar interés genuino en los demás
no solo le reportará pacientes, o sea, no solamente esto nos va a hacer que tengamos pacientes y pacientes y pacientes, sino que también puede crear lealtad a usted o a ustedes como terapeutas por parte de los pacientes. ¿Qué significa esto? Muchas veces nosotros nos casamos con una marca, ¿verdad? Por ejemplo, hay quienes se casan con el iPhone, por ejemplo, y no tienen otra marca de celular más que iPhone, o Samsung, o LG, o muchas veces nos casamos con la marca porque nos gusta su sistema operativo o algo. Si usted muestra interés sincero por sus pacientes, usted va a generar que él se case con sus terapias de usted. Va a crear una lealtad del paciente hacia nosotros. Y esto es real, esto de verdad funciona. Llevamos aplicándolo un poquito más de año, año y medio, y de verdad que ha funcionado mucho cómo el mostrar interés por los pacientes hace que ellos nos recomienden. Y pues entonces la regla 1, interésese sinceramente por los demás. Vamos a ver la regla 2. Recuerde que para toda persona, y esto nos incluye a nosotros, su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Sí, realmente es verdad. Nuestro nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. ¿Por qué es muy importante nuestro nombre? Bueno, el nombre, dicen letras moradas, es algo propio, exclusivamente de esa persona o de nosotros y de nadie más. El nombre pone aparte al individuo, lo hace sentir único entre todos los demás. ¿Cómo sabemos de que el nombre para muchos es muy importante? Bueno, porque resulta que buscamos cualquier manera de perpetuar nuestro nombre. Y esto sabe cómo lo hemos visto. Muchos científicos, por ejemplo, al descubrir una nueva clase de insectos, ¿qué le ponen al insecto? Pues el nombre o su apellido del científico que lo descubrió, ¿no? O inclusive esto sucede en la medicina. Un claro ejemplo es en la radiología. Muchos de los componentes de los que descubrieron la radiología llevan el nombre del científico que contribuyó a ese descubrimiento. O sabe que otro ejemplo, las universidades, los edificios de muchas universidades llevan el nombre de la persona que contribuyó de manera monetaria a construir ese edificio. Es que buscamos maneras de perpetuar nuestro nombre. O sea, nuestro nombre y apellido es sumamente importante para nosotros. Por eso es que, mire, este personaje que usted está viendo aquí en pantalla es nada menos y nada más que Napoleón III. Él fue emperador de Francia y fue sobrino del gran emperador Napoleón. Bueno, ¿sabe de qué se jactaba este señor, este emperador Napoleón? Bueno, él se jactaba de que recordaba los nombres de todas las personas con quienes trataba. Sí, ¿cómo le hacía? Dice que a pesar de sus deberes reales, él recordaba el nombre de todas las personas. Ahora, ¿cómo cree que se sentía la persona si tiempo después volvía a ver a Napoleón y Napoleón lo llamaba por su nombre? ¿Verdad que se sentía bien la otra persona o su interlocutor? Bueno, de igual manera, nuestro paciente se puede sentir así si recordamos su nombre. Pero ahorita vamos a ver, les voy a compartir una técnica que en lo personal ocupo, que me ha funcionado, pero vamos a ver cuál era la técnica de Napoleón. Esto está en su biografía. Y dice que Napoleón, cuando no escuchaba bien el nombre de la persona, le decía, lo siento, no oí bien. Así que la persona repetía su nombre. Después, si el nombre era poco común, preguntaba cómo se escribía. Durante la conversación, tomaba el trabajo de repetir varias veces el nombre y trataba de asociarlo en la mente con las facciones, la expresión y el aspecto general del interlocutor. De igual manera podemos hacer algo similar. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, mire, le voy a mostrar un ejemplo. Este es un registro clínico. Este es un registro clínico que nos prestó el doctor Marco Marín. Él lo ocupa. Yo ocupo uno similar. Puede ser que usted ocupe uno similar o uno diferente, pero mire, vamos. Este es un ejemplo, no es real. Pero mire,
Esta paciente de 42 años se llama María Guadalupe Pérez García. Esta persona, al igual que muchos, tiene dos nombres. ¿Sabe qué funciona? Pregúntele cómo le gusta que le llamen más, por si su primer nombre o el segundo. Porque esto llega a sucedernos de que un paciente o nosotros mismos, si tenemos dos nombres, no nos gusta uno y preferimos que nos llamen de otro, ¿verdad? Por eso, pregúntele a su paciente cuál de los dos. Por ejemplo, a esta señora le gusta más que le digan Guadalupe. Entonces, ¿qué hicimos? Fue ponerle en un cuadrito, porque en la siguiente consulta, pues ya no le voy a llamar María, le voy a llamar Guadalupe. Pues resulta que aquí en la esquina, perdonen la letra, pero venía acompañada de su esposo, quien se llama Javier González, y su hija Nayeli. ¿Por qué lo anotamos? Bueno, porque cuando ellos regresen, y si viene acompañada nuevamente de su esposo, ¿cómo cree que se va a sentir su paciente si lo saluda por su nombre? Señor Javier González, me da mucho gusto verlo nuevamente. Ay, hola Nayeli, ¿cómo está? Señora Guadalupe, bienvenida a su consulta nuevamente. Recuerde algo, sus pacientes no saben cuántos pacientes tiene usted. Puede ser que usted tenga poquitos pacientes, pero ellos pueden imaginarse que usted tiene muchísimos pacientes. Y cuando ellos llegan y usted los saluda por su nombre, señora Guadalupe, señor Javier, buenas tardes. ¿Qué impacto tan profundo puede tener en la persona? El terapeuta, el doctor se acordó de mi nombre. Y esto es real. Por ejemplo, nosotros, ¿cómo nos sentimos cuando una persona recuerda nuestro nombre tiempo después de no haberla visto? ¿Verdad que no sé, ay, se acordó de mi nombre? Bueno, eso funciona muchísimo con los pacientes. Dice un escrito que si un terapeuta no recuerda el nombre de sus pacientes, pues es como no recordar una parte fundamental de nuestro trabajo. Por eso el poeta y filósofo Ralph Waldo Emerson dijo, los buenos modales se consiguen a base de pequeños sacrificios. ¿Qué pequeños sacrificios son? Bueno, pues eso, recordar el nombre de nuestro paciente pudiera ser un pequeño sacrificio. Vamos con la regla 3 de este tema número 1, y es, haga que sus pacientes se sientan importantes y hágalo sinceramente. ¿Por qué cree que funciona esta regla? Bueno, porque resulta que a todos nosotros, aunque no lo reconozcamos, nos gusta sentirnos importantes. Nos gusta sentirnos en nuestro mundo, pues que somos importantes para los demás. Y de hecho buscamos la aprobación de las personas. Así que cuando nosotros le damos la importancia al paciente, también tiene un efecto positivo. Dice Benjamin Disraeli, quien fue un escritor y ex primer ministro del Reino Unido, háblele a las personas de ellas mismas y lo escuchará por horas. Así que hay una regla en la psicología humana que dice así, se las voy a mostrar cuál es esta regla. Trate siempre de que la otra persona se sienta importante. ¿Cómo? ¿Quién lo enseñó? Bueno, pues resulta que esto no es nuevo. Esto lo enseñó Jesucristo hace muchísimo tiempo en lo que es la regla más importante del mundo. ¿Cómo dice esa regla? Todos la conocemos. Haga por los demás todo lo que le gustaría que hiciera por ustedes. Todo lo que les gustaría que hicieran por ustedes. ¿Cómo lo puedo aplicar con mi paciente? Piense, cuando esté con su paciente, pregúntese, ¿qué hay en él? ¿Qué hay en mi paciente que se pueda admirar honradamente? Por ejemplo, si su paciente llega temprano a su consulta, dígaselo, ay, mire, señor Juan, cómo lo admiro, me gusta mucho que llegue temprano a su consulta. Si nuestro paciente se toma sus medicamentos, su tratamiento, dígaselo, ay, mire, cómo me agrada que usted sea muy cumplido. Cuando nosotros le hacemos notar al paciente eso, él siente que es importante y eso va a generar mucho impacto en él. Cuando le caemos bien a una persona como terapeutas nosotros, ¿qué cree que va a hacer esa persona? Nos va a recomendar y va a hacer que tengamos más pacientes. Así que esto es muy, muy fundamental y recuerda, esto siempre va acompañado de la regla 738-55.
Bueno, vamos a entrar al tema número 2. ¿Cómo lograr que el paciente piense como nosotros? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograr que el paciente piense como nosotros? Y vamos a ver de qué me sirve a mí como terapeuta hacer que mi paciente piense como yo. Vamos a ver la primera regla de esto y es regla 1. Demuestre respeto por las opiniones de los pacientes. Jamás diga a un paciente que está equivocado. Así es. Volvemos a repetir, mostrar respeto por las opiniones de nuestros pacientes. Jamás le diga a un paciente que se equivoca. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos topado con la situación de que llega un paciente con un familiar y el familiar enfrente de nuestro paciente nos dice, no, yo no creo que la medicina homeostática o la medicina alternativa o la acupuntura, la homeopatía, yo no creo en esas cosas, eso no funciona. ¿Verdad que nos hemos enfrentado a situaciones así a la hora de estar dando terapia? O que llega un paciente y nos dice, ay, mire, doctor, usted me mandó a que yo me tomara el Tetramac, o a que yo me pusiera mi neurofractal, o a que hiciera tal ejercicio. Ay, pero mire, yo no creo que eso funcione. ¿Cuántas veces nos hemos topado con un paciente así? Que a veces estamos tentados a hacer, decirle, no, usted está equivocado. Si yo por eso estudié, ¿verdad? Yo por eso sé lo que le mando. O a esa persona que dice que no o funciona la medicina alternativa o medicina homeostética, usted no sabe. Nos vemos tentados a hacer eso. Pero eso sería, ¿qué cree? Un grave error. ¿Por qué? Porque si nosotros le decimos a una persona que está equivocada, es como darle un golpe directo a su inteligencia, a su juicio, a su orgullo, a su respeto por sí mismo. ¿Y qué cree? Esto hará que el paciente quiera devolvernos ese golpe. Por eso no le digamos que están equivocados. Mejor demostremos que está equivocado de otra manera. ¿Cómo? Mire, recuerde que estas técnicas que estamos viendo son aplicadas, ahorita nosotros lo que hicimos fue aplicarlas al paciente. Pero créame, esto funciona con quien usted guste, ¿eh? Con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su amiga, con su amigo, con quien usted quiera aplicarlo, esto funciona. Nunca le diga a una persona que se equivoca. Por eso, Alexander Pope dijo en una ocasión, quien fue un poeta muy reconocido en el siglo pasado, se ha de enseñar a los hombres como si no se les enseñara y proponerle cosas ignoradas como si fueran olvidadas. Hace más de 3000 años Galileo dijo, no se le puede enseñar nada a nadie, solo se le puede ayudar a que lo encuentre dentro de sí. Lord Chesterfield, él mencionó una vez a su hijo, has de ser más sabio que los demás. Sí puedes, pero no lo digas. Y Sócrates, como ahí aparece en su imagen, en la pantalla, Sócrates le decía a sus discípulos en Atenas, yo solo sé que no sé nada. Así que nosotros no le digamos al paciente que se equivoca, así de manera tajante. Veamos un ejemplo. Me gustaría que aquí me ayudara una persona a leerlo. ¿Quién de ustedes, si gusta, puede prender su micrófono y leer el ejemplo y podemos decir algo como, ahí dice, dos participantes levantaron la mano, será a familia Barriga, ¿nos puede ayudar con la lectura de esta hoja? Bueno, dice, cuando un paciente o familiar del paciente nos dice que no cree que las terapias o medicina alternativa funcionan, podemos decir algo como, ¿continúa? Sí, gracias. Podemos decir algo como, ¿qué cree? Yo pensaba igual que usted, pero ahora pienso de otro modo. Quizás me equivoqué, pero algo que me ha ayudado es ver los resultados positivos de muchos pacientes. Muchas gracias. Aquí, si usted puede ver, la palabra quizá me equivoqué está en otro color y en cursivas, ¿no? Como que se mueven las letras. Vamos a ver ahorita por qué funciona esto. Vamos a ver otro ejemplo, ejemplo 2. ¿Quién nos gusta ayudar también con la lectura del ejemplo 2 en esta situación?
Igual si gusta alguien alzar su manita, vamos a ver. A Mireya Melgarejo. Sí. Uy, perdón. Actívalo, Mireya. Sí, lo que Comité. pasa es que cancelé el otro. Ok. Ah, Entonces, podemos decir algo como quizás me equivoqué al mandarle tal tratamiento. Claro, es normal que nos equivoquemos seguido, pero se lo mandé porque hemos tenido excelentes resultados cuando los pacientes lo han hecho, preexaminaremos por qué sí le funciona a usted. muy bien, muchas gracias. Y aquí podemos decirle, mire, si le mandamos el Tetramac, pues el Tetramac tiene tales minerales, le va a funcionar a usted por esto, por aquello. Pero note, aquí otra vez está resaltado estas palabras. Quizás me equivoque, nos equivocamos seguido, examinemos por qué sí. ¿Por qué cree que estas palabras nos funcionan para decirle al paciente que esté equivocado sin decírselo directo? Bueno, resulta que nadie del mundo va a objetar cuando decimos quizás me equivoque. Cuando uno dice, ay, me equivoqué, ahí sí nadie va a decir nada. No van a opinar. Inclusive podemos hacer que en el subconsciente del paciente, él también reconozca que se puede equivocar. Claro, él no nos los va a decir, pero podemos lograr que él sea más ecuánime con nosotros y puede hacer que de una manera u otra él reconozca, bueno, pues también sí tiene razón, ahora que me explicó por qué sí funciona, puedo tomar mi tratamiento o de alguna otra manera, ¿verdad? Así que ocupar expresiones como, ay, me equivoco seguido, pero mire, a muchos pacientes sí les ha funcionado, por eso se lo mandé. ¿Y sabe por qué pienso que le va a funcionar? Porque usted necesita tal calcio, tal mineral, algo. Entonces, de esta manera le estamos diciendo a la persona, te equivocas, pero sin ser tajantes. Bueno, vamos a pasar a la regla 2. Permita que el paciente sea quien hable más. Y me gustaría hacerles una pregunta aquí. En una conversación, ¿quién la domina? ¿Quién habla o quién escucha? Me gustaría que alguien, si gusta alzar su manita y decirme qué piensa sobre quién domina una conversación, ¿quién habla o quién escucha? Quien escucha. Ok, muchas gracias. Correcto. Y uno dijera, pero ¿cómo va a dominar una persona si está escuchando? Bueno, pues resulta que una persona que escucha tiene el poder de decidir en qué rumbo va a ir la conversación. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de una técnica de negociación. Esta técnica aparece en el libro Never Split the Difference de Chris Voss. Él menciona que todo en esta vida se negocia. Todo en esta vida se negocia, hasta con los niños. Si quiere comer o no, es una negociación entre mamá e hijo. Pero todo en esta vida se negocia. Puede que tenga razón. Bueno, vamos a ver una técnica que él aplica. Y esta técnica muchas veces se aplica a la hora de negociar un secuestro. Bueno, aquí no estamos secuestrando a nadie, pero funciona mucho. Se llama mirroring o espejo o espejeo. Vamos a ver en qué consiste esta técnica. Un espejeo o reflejo consiste en repetir bueno, ahí me equivoqué, perdón, dice una o tres palabras clave de lo que la otra persona acaba de decir. Una o tres palabras clave de lo que la otra persona acaba de decir. Eso es reflejar a una persona. ¿Cómo funciona? Bueno, me gustaría que alguien me ayudara con el ejemplo que ahí viene abajo. Desde ejemplo, paciente joven con dolor de espalda. Recuerde que en todas las reglas aplica 7, 38, 55. ¿Alguien gusta leer el ejemplo que aquí aparece? Si me apoyan, no sé, alzando su manita o si gustan prender el micrófono y empezar a leer. ¿Cómo dice ese ejemplo? Sí, adelante, gracias. Gracias. Dice, ejemplo, paciente joven con dolor de espalda. Paciente, si me empezó a doler desde el día que tropecé en la escuela. Es que acá no le alcanzo a leer bien. El lado derecho me tapa un poco la imagen. Me empezó a doler desde el día en que tropecé en la escuela. ¿Se tropezó? Muy Sí, bien. es que ese día tenía prisa y un compañero me empujó por la espalda y me tropecé. En ese momento sentí.
Ok, muchas gracias. Es una conversación con un paciente, ¿verdad? Sí, estamos platicando, él nos empieza a decir que le empezó a doler la espalda, que el día que se tropezó en la escuela. Dijimos que el espejeo es repetir una o tres palabras de lo que la persona acaba de decir. ¿Por qué funciona este espejeo? Mire, resulta que cuando reflejamos a alguien o espejeamos a alguien, la persona va a repetir lo que acaba de decir, pero con otras palabras y posiblemente añada información útil. Fíjese, cuando reflejamos o espejeamos a alguien, nunca va a decir exactamente como lo dijo la primera vez. Vamos a ver este ejemplo que acabamos de leer. Por ejemplo, dice, sí, me empezó a doler la espalda desde el día en que me tropecé en la escuela. Y nosotros, nuestro espejeo, ¿se tropezó? El paciente puede decir, sí, es que ese día tenía prisa y un compañero me empujó por la espalda y me tropecé. En ese momento sentí que me empezó a doler y bueno, ¿nota usted cuál es la información nueva que añadió? Sí, que un compañero lo empujó por la espalda. Esto funciona con cualquier persona. En una conversación puede espejear a una persona, pero hay que tener mucho cuidado con nuestro tono de voz. Si nosotros no tenemos cuidado, podemos dar la impresión de que rezongamos a la persona y no queremos eso. Por eso debemos nuestro tono de voz. ¿Y se tropezó? Ay, sí, es que ese día tenía prisa y un compañero me empujó. Ese espejeo funciona para que la persona siempre se mantenga hablando ella. Y de esa manera la persona siempre nos va a estar aportando información. Por ejemplo, si es que ese día tenía prisa y un compañero me empujó por la espalda y me tropecé y en ese momento sentí que me empezó a doler la espalda. ¿Le dolía la espalda? Sí, miren, la parte de arriba por las cervicales. Y podemos espejear a una persona de esa manera. Por eso esta regla o esta técnica de negociación se llama mirroring o espejeo, ¿verdad? Ok, ¿por qué cuando espejeamos a alguien tenemos que guardar silencio? Es importante. Si usted espejea a alguien, después de hacer un espejeo, guarde silencio, no diga nada, porque el paciente va a llenar ese silencio con la información que necesitamos. Y esto está súper probadísimo. Esta técnica en secuestros está súper probada, técnica con negociación en empresas, súper probada, funciona. Así que de esta manera mantenemos a la persona hablando. Pero recuerde, mucho cuidado con el tono de voz. Vamos a ver ¿por qué debemos de tener cuidado? Porque muchas veces para hacer que la persona hable podemos usar preguntas mal empleadas. Mire, dice acá arriba, si en vez de eso preguntamos qué quiere decir con eso, lo más probable es que despertemos su irritación o que se ponga a la defensiva y no nos aporte más datos necesarios. Vamos a ver un ejemplo de esta pregunta mal empleada. ¿Quién nos echa la mano, por favorcito, de leer este ejemplo aquí abajito? Si gusta alzar su mano igual o prender su micrófono y leer el ejemplo. Es la misma situación del ejemplo pasado, pero con una pregunta mal aplicada. ¿Quién nos gusta ayudar? Yo. Adelante, por favor, gracias. Paciente. Sí, y me empiezo a doler desde el día en que me tropecé en la escuela. Terapeuta. ¿Qué quiere decir que se tropezó? Paciente. Pues que me tropecé, que me caí. Muy bien, muchas gracias. ¿Notó cómo una pregunta mal empleada puede hacer que el paciente solo conteste lo que le preguntamos sin aportar nada más? ¿Qué quiere decir que se tropezó? Bueno, pues que me tropecé, me caí. Ahí ya no está aportando la información que nos dijo hace rato de que un amigo o compañero lo empujó, ¿verdad? Así que podemos aplicar esta técnica para hacer que la persona hable más. ¿Cómo nos va a ayudar eso a que un paciente piense como nosotros? Porque cuando una persona da información y da información y da información, usted como su terapeuta va a aprender qué es lo que le preocupa, va a conocer detalles que quizás de alguna otra manera no le habría dicho, va a conocer muchas maneras de cómo llegarle a ese paciente, ¿verdad? Vamos a ver la regla 3, que es la última de este segundo tema, y es permita que el paciente sienta que la idea es de él. Y esta regla es una maravilla. ¿Cómo se siente usted cuando siente que una idea usted la aportó y los demás la aceptaron? ¿Verdad que se siente con un espíritu de satisfacción? Decir, ay, me aceptaron mi idea.
Y sabe que cuando una idea es nuestra y los demás la aceptan, somos nosotros quienes ponemos empeño en realizarla. Pues somos los primeros en poner el ejemplo, ¿no? Pues fue nuestra idea. Eso funciona mucho con el paciente. Cuando el paciente siente que una idea es de él, eso también le va a funcionar, porque él va a poner empeño en realizarla. ¿Cómo se hace esto? Bueno, resulta que para que un paciente sienta que una idea es de él, obviamente tengo que tener yo la idea, que es mi idea, previamente aquí en mi mente. Se la tengo que dejar ir al paciente, o se la tengo que mencionar durante la conversación. Y cuando ya se la dije, cambiar de tema. Tengo que dejar que el paciente procese esa idea que yo le dije, pero que piense en ella. Después vamos a utilizar otra técnica de negociación que se llama preguntas calibradas. Con una pregunta calibrada vamos a hacer que el paciente nos responda con la idea que es de nosotros, pero que la está dando. Y que de esa manera usted al final tiene que reafirmarle. Muy buena idea. Vamos a ver el ejemplo. ¿Qué es una pregunta calibrada? Son preguntas que empiezan por cómo o qué e impiden las respuestas en forma de sí y no. Claro, o sea, cuando usted hace una pregunta muy bien estructurada, el paciente tiene que dar más información y no solamente le va a responder sí o va a responder no. Dice que una persona calibrada obliga a nuestro paciente a dedicar sus energías a resolver nuestros problemas. Vamos a ver un ejemplo de ello. A resolver mi problema, que en realidad es problema de él. Y vamos a ver cómo aplicarlo al paciente. Aquí dice, ejemplo, paciente con problemas de nervio ciático. ¿Quién nos quiere ayudar con la lectura de esta hoja? Hay 2 manitas, vamos 3 manitas. Mayra Gallegos, por favor. Dice, idea previamente a nuestra mente. Para una pronta recuperación se sugiere que en la primera semana el paciente acuda 3 veces a terapia, en la segunda semana 2 veces y en la tercera semana 1 vez. Durante la conversación, con el paciente podemos decir algo como, yo entiendo su dolor, he tenido muchos pacientes con el mismo problema. Algo que le ha ayudado a ellos a recuperarse pronto es que en la primera semana han venido 3 veces a terapia, en la segunda 2 veces y a partir de la tercera semana solo vienen 1 vez por semana y les ha ayudado a recuperarse rápido. Cambiar el tema, dejar que el paciente procese la idea. Al final de la consulta podemos explicarle el protocolo terapéutico que vamos a realizarle, oleoterapia combinado con ventosas. Pregunta calibrada. ¿Con qué frecuencia desea que lo vea para acelerar su recuperación? Paciente, puedo venir en la primera semana 3 veces y en la segunda 2 veces y a partir de la tercera 1 vez. Terapeuta, muy buena idea, lo agendo. Muchas gracias. Entonces notó, primero debo de tener en mi mente cuál es la idea que yo quiero plantar en el paciente. Después se la voy a mencionar durante la conversación, mientras estoy haciendo alguna terapia, mientras le estoy haciendo su registro, se la dejamos ir. Pero cambiar de tema, o sea, para que no sienta que le estoy diciendo, tienes que hacer esto, no. Cambiar nuestro tema, cambiar o hacer otras preguntas, ¿no? Al final de la consulta explicarle lo que le vamos a hacer. Ah, mira, te voy a hacer holoterapia, la vamos a combinar con ventosas, y viene una pregunta calibrada al final. La pregunta calibrada comienza con ¿cómo o qué? Pregunta. ¿Cómo con qué frecuencia desea que lo vea para acelerar su recuperación? Paciente, si procesó bien la idea, va a decir, puedo venir en la primera semana 3 veces, en la segunda 2 veces y a partir de la tercera 1 vez. Y usted debe de, en ese momento, hacer que el paciente sienta que la idea fue de él. Muy buena idea, señor o señora, lo voy a agendar de una vez. Como dijimos al principio, cuando el paciente piensa que la idea es de él, pues se va a poner empeño en hacerla, ¿verdad? Obviamente estos son ejemplos. Usted, conforme vaya aprendiendo a usarlas, pues va a generar otra clase de preguntas, otra forma de ideas. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a solicitar el apoyo de alguien más que nos eche la mano para
ejemplo, hay dos manitas. Gabriel y Edith López, por favor. Ok, gracias. Paciente que no se toma su tetragram o que no cumple en hacer sus ejercicios. Paciente, doctor, disculpe, pero no me he sentido igual, no he visto mucha mejoría. Terapeuta, ¿se está tomando su tetragram o haciendo el ejercicio o terapia que le pedí que hiciera en casa? Paciente, no, ¿qué cree? Que no me da tiempo. Terapeuta, ¿cómo podría sentirse mejor si no está tomando su medicamento o haciendo tal terapia? En otras palabras, ayúdeme a entender cómo es que se quiere sentir bien si no está cumpliendo con lo que le toca hacer. Paciente, sí, es verdad o tiene razón. Terapeuta, ¿cómo qué podríamos hacer para que no se olvide tomarse su tetragram? Mi idea es, debes de tomarte tu medicamento y hacerte tus terapias si quieres sentirte bien. Ayúdame a solucionar tu problema. El paciente, voy a poner un recordatorio en mi celular y le pediré a tal persona que me recuerde. En terapeuta, excelente idea. Muchas gracias. Entonces, nuevamente, aquí, por ejemplo, este cuadro, pues es un caso muy común. Quizás todos nos hemos enfrentado con esta clase de pacientes que, pues le mandamos su tetramac, ay, pero no se lo toma o se lo olvida. Ah, que ponte tu neurofractal, pues también. O haz tus ejercicios de respiración y no lo haces, ¿verdad? Y llega, no, ¿qué cree que no me he sentido bien? Me siento igual. Y a la hora de preguntarle, bueno, ¿te estás haciendo tus terapias? ¿Te estás tomando tu medicamento? Pues nos dice, no, ¿qué cree que no me da tiempo? Bueno, la pregunta calibrada, aquí podemos ver, hay dos preguntas. ¿Cómo podría sentirse mejor si no está tomando su medicamento o haciendo tal terapia? En otras palabras, yo en mi mente con esta pregunta le estoy diciendo, ayúdame a entender cómo es que te quieres sentir bien si no te estás haciendo tu terapia o no te estás haciendo o no estás tomando tu medicamento, ¿verdad? La respuesta más común del paciente, pues sí, es verdad o tiene razón. Otra pregunta calibrada. ¿Cómo qué podríamos hacer para que no se olvide de tomarse su tetramac? Mi idea previamente en mi mente es, debes de tomarte tu medicamento y hacerte tus terapias si quieres sentirte bien. Con la pregunta le estoy diciendo, ayúdame a solucionar tu problema. El paciente va a responder proponiendo una solución. Voy a poner un recordatorio en mi celular y le pediré a tal persona que me recuerde. En ese momento usted nuevamente diga, excelente idea. Haga que el paciente sienta que la idea es de él, ¿verdad? Esto funciona muchísimo, muchísimo. Y ejemplo 3, el último ejemplo de esta regla. ¿Quién nos gusta ayudar con la lectura de este ejemplo? Si gusta alzar su manita o prender su micrófono. Aquí hay dos manitas levantadas. Está alzando Miguel López la mano, por favor. Ok, gracias. Paciente, doctor, el tratamiento va muy lento. Sí, me he sentido mejor, pero está tardando mucho, terapeuta, durante la sesión. Muchos pacientes vienen por lo menos una vez a la semana a la terapia para sentirse mejor un poco más rápido. Pregunta calibrada. ¿Cómo podríamos acelerar su tratamiento si viene una vez al mes? ¿Cómo qué propone usted para hacer más rápido su tratamiento? Paciente, vendré una vez por semana. Terapeuta, excelente idea. Muy bien, gracias. ¿Verdad que también tenemos esta clase de pacientes que en vez de venir seguido, ay, vienen una vez al mes, vienen cada 15 días y nos dice, ay, que va muy lento el tratamiento? Bueno, pues de esta manera podemos hacerlos razonar y hacer que ellos decidan venir aunque sea una vez por semana, sin decirles qué hacer. Entonces, cuando el paciente diga, ah, pues esta es mi idea, decirle, excelente idea, señor Juan, señor Benito, como se llame nuestro paciente, decírselo. Vamos a pasar al último tema, cómo ser un excelente tetraterapeuta sin ofender a los pacientes. Fíjese, este tema en realidad, su título es cómo ser un excelente líder.
Sí, cómo ser un excelente líder. De hecho, ese es cuando se trata de estos temas en las clases, es cómo nos enseñan a ser líderes. Pero aquí pues no somos líderes, somos terapeutas, doctores, nutriólogos, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo tratar con nuestros pacientes sin ofenderlos. Bueno, corrija o llame la atención de los errores de los pacientes de manera indirecta. Voy a preguntarles algo. ¿Cuál es la manera más común del ser humano para corregir o aconsejar a una persona? ¿Sabe usted cuál es la manera más común del ser humano para hacer esto, para dar un consejo o criticar? Bueno, el ser humano piensa que es importante comenzar con un sincero elogio, pero después, ¿qué cree que viene? Esta famosísima palabra. Pero, oye, mira, me caes muy bien, me agrada pasar el tiempo contigo, pero, o las mujeres, ¿no? Con las amigas que el tinte de cabello no le quedó bien, ¿cómo se lo digo? Ay, amiga, me encantó tu maquillaje, me gustó cómo te pintaste los labios, no, hombre, ese color te quedó bien, pero manita, tu cabello no te quedó bien. ¿Verdad que son ejemplos de que siempre usamos el pero? Bueno, vamos a ver un caso de cómo se ocupa el pero. Ejemplo, si desea cambiar la actitud descuidada de un niño respecto de sus estudios, lo más común que se puede decir es algo así. Estamos realmente orgullosos de ti, Johnny, por haber mejorado tus notas este mes. Pero, si te hubieras esforzado más en álgebra, los resultados hubieran sido mejores todavía. ¿Qué cree que va a pasar con Johnny? Bueno, pues que en ese momento él va a cuestionar la sinceridad de ese elogio. Y él sabrá que es un truco para pasar a la crítica. Entonces, ¿qué podemos hacer para que eso no funcione, para que eso no suceda? Esto podría evitarse cambiando la palabra pero por la letra I. Y vamos a ver un ejemplo. Estamos realmente orgullosos de ti, Johnny, por haber mejorado tus notas este mes. Y si sigues esforzándote, podrás subir las notas de álgebra al nivel de los demás. ¿Notó cómo sí genera un cambio? Porque nos quedamos esperando como, ay, ya me estás elogiando. ¿Y el pero? Pues ya no hay pero. Ya lo disfrazamos por un y. Vamos a verlo a la hora de tratar a un paciente. Todos nosotros tenemos un paciente que llega tarde, o quizás no llega aseado a terapia, o que no se toma su medicamento. Vamos a ver un ejemplo. Nuevamente pedimos el apoyo de ustedes para leer estos dos ejemplos. El de arriba es el negativo, el de abajo es el positivo. Tenemos dos manitas, muchas gracias. Emilia, por favor. Creo que no tiene micrófono. No, ¿alguien más gusta ayudarnos? Stacy Vera, por favor. Y menciona, señor Pedro, lo que me gusta de usted es que no falla ninguna de sus consultas y que se toma sus medicamentos a tiempo, pero llega tarde y eso nos quita tiempo para hacerle más terapias y eso nos atrasa el tratamiento. Señor Pedro, lo que me gusta de usted es que no falla ninguna de sus consultas y se toma sus medicamentos a tiempo. Y ahora que llegue más temprano a sus consultas, podremos aprovechar más el tiempo para hacerle más terapias para acelerar su recuperación. Muy bien, muchas gracias. Notamos como si hay un cambio muy grande cuando quitamos el pero y ponemos el y. Bueno, pues esto, como hemos dicho, va a funcionar en todo, no solamente con los pacientes. Cuando trate con sus hijos, cuando trate con su esposo, su esposa, con su amigo, con quien usted guste, esto funciona muy, muy bien. Entonces, elogiamos y de esta manera estamos corrigiendo a una persona. Vamos a ver la regla número 2, y esto, haga preguntas en vez de dar órdenes. ¿Por qué funciona? Porque mire, vamos a ser honestos todos los que estamos aquí. ¿Verdad que no nos gusta que nos den órdenes? Y quizás hemos trabajado para un patrón, para un jefe, y todos sabemos que la manera en que nos den una orden es la manera en que nosotros vamos a realizar el trabajo. Por ejemplo, si usted le da una orden a un niño de manera enojada,
El niño va a hacer las cosas, pero lo va a hacer de una mala gana. O, por ejemplo, si usted le da una orden suave y muy bonita a una persona, lo va a hacer y quizás le ayude a hacerlo pues de una buena gana. Pero mejor cambiemos esto. En vez de dar una orden, pues hagamos preguntas. ¿Y sabe qué es esto? Esto es una orden indirecta. Muchas personas a las que se les ha dado una orden violenta saben que el resentimiento por esa orden puede durar mucho tiempo. Así que mejor no demos órdenes, hagamos preguntas. Vamos a ver cómo dar una orden en forma de preguntas. Para esto también nos sirven las preguntas calibradas que aprendimos hace un momento. Ejemplo, ¿quién nos ayuda nuevamente con este ejemplo? ¿Quién nos echa la mano? Igual si quieren alzar su manita o prender su micrófono. A ver, hay dos manitas levantadas. Miguel López, por favor, nuevamente, gracias. Ya, gracias. Ejemplo, supongamos que un paciente está tomando cierto té o cierto medicamento que sabemos que no le va a ayudar en nada o que tal vez en vez de ayudarlo le pueda dañar. Podríamos vernos tentados a darle la orden directa de que lo deje de hacer de inmediato. Orden directa. Usemos preguntas calibradas. Podríamos preguntarle algo. En mi experiencia, ese té que está tomando podría no beneficiarle mucho. ¿Qué le parece si intentamos con este otro tratamiento? Muy bien, muchas gracias. Notó, fue una orden indirecta. Podríamos vernos tentados. No, ¿cómo va a estar tomando usted eso? Ya no lo tome. No, 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 déjelo de tomar, déjelo de tomar. ¿Verdad? Pero pues esa es una orden. Mejor vamos a cambiar. Demos una orden indirecta. ¿Cómo es esto? Con preguntas. Para eso son las preguntas calibradas. Dice, en mi experiencia ese té que está tomando, pues mire, señor Juan, no le va a funcionar mucho. ¿Qué le parece si intentamos con este otro tratamiento? ¿O qué le parece si ahora se toma su Tetramac? ¿Verdad que hoy sí sería diferente? Pues, ¿qué va a decir el paciente? Ay, sí, tienes razón. Bueno, pues es lo que queremos lograr con el paciente, ¿verdad? Que haga estos cambios sin necesidad de que se enoje. Vamos a ver la última regla. Elogie el más pequeño progreso. Y además, cada progreso. Sea caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios. El psicólogo Gessler dijo, el elogio es como la luz del sol para el espíritu humano. No podemos florecer y crecer sin él. Y esto es muy importante para nuestros pacientes. Miren, es muy raro que un paciente lo vaya a ver a usted porque se siente bien, ¿verdad? Ay, mire, me siento bien, pero vengo a una terapia. Es muy raro. La mayoría de los pacientes que vienen a nosotros, pues es porque se sienten mal o les duele decir algo, ¿verdad? ¿Cómo cree que se va a sentir él cuando lo elogiamos cada progreso que tiene? Como hemos mencionado anteriormente, puede haber pacientes que llegan tarde, puede haber pacientes que no se toman su tratamiento, pero si lo empiezan a hacer, elogiémoslo, felicitémoslo. Mire, señor Juan, me agrada mucho que se esté tomando su medicamento. Lo felicito. Yo quisiera más pacientes como usted, ¿verdad? O señora Juanita, me da mucho gusto que ahora sí esté cuidando su alimentación. Mire, su glucosa está bajando. La felicito. Hagamos eso. Así como cuando lo hacemos con los niños, ¿verdad? Que los felicitamos porque ya saben decir papá o mamá o porque ya aprendieron a leer. Igual hagámoslo con los pacientes. Dice, la capacidad se marchita bajo la crítica, florece bajo el estímulo. Un paciente que se siente mal, que tiene una enfermedad, pues todos sabemos de que trae implícito una emoción. Sabemos de que pues ese mal le está causando que se sienta triste, se sienta pues mal también en sentido emocional. Así que si queremos su recuperación del paciente, pues elogiémoslo. Como dice, la capacidad se marchita bajo la crítica, pero florece bajo el estímulo. Bueno, pues esto me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Yo me despido con esta frase que es personal. Dice, tratemos a cada paciente o a cada persona como si de ellos dependiera el éxito de nuestro trabajo. Porque la realidad es que sin pacientes
no puedo demostrar que soy un buen tetraterapeuta o terapeuta. Y les dejo aquí los libros en los que está basada esta conferencia. Si ustedes gustan anotarlos, son muy buenos, vale la pena leerlos, estos 4 libros. Excelente, muy buena información de cada uno. Hay uno ahí que no lo puse, pero también si gustan, es muy bueno, pues la Biblia. Ahí en Mateo, Marcos, Lucas y Juan vemos cómo trató Jesús a sus discípulos y de ellos podemos aprender muchísimo más. Así que pues ahí me faltó poner la imagen, pero son estos 4 libros más la Biblia, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias al doctor Marco por permitirme estar un ratito con ustedes. Contrario a mí, excelente. Un aplausísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente, muy bien. Bueno, de verdad estoy encantado con la... Amir, hiciste un gran trabajo, un resumen muy interesante. Yo tomé mis notas, quisiera compartir mis notas, a ver si coinciden, poniendo en práctica ahí, no contradecirnos, sino usar la convergencia. Están entre nosotros también nuestros socios, algunos de ellos que no tienen la habilidad de la vista, no tienen la capacidad visual. Entonces, quería resaltar el ejemplo que nos dio Amir sobre las fotografías en grupo, en la que uno se busca por naturaleza, ¿verdad? Inmediatamente no busca uno a otras personas, sino a sí mismo. Fue un ejemplo muy interesante de cómo nos enfocamos en nosotros mismos. Por cierto, me pareció muy bueno eso de hablar en primera persona, porque eso ya se ha perdido mucho ahora en la cortesía. La gente habla en segunda persona siempre, te dicen... Es que llegas y te dan esto y te hablan así y te dicen, yo no he ido, o sea, a mí no me han dicho ni nada, es uno llega, uno pide, a uno le dan, eso es hablar en primera persona, muchos no lo hacen. Entonces, muy bueno ese ejemplo también. Los porcentajes de pensamiento, de análisis, oídos y ojos, me gustó mucho recordar que lo más importante es lo que la persona ve de nosotros, por eso... Como grupo terapéutica les insistimos en su formación como tetraterapeutas que lo más importante es su bata, hablando de lo que uno se pone encima. Podrás estar muy guapa y muy guapetón y bien peinada y bien peinado, pero si no llevas tu bata puesta, no estás proyectando esa formalidad y no estás ganando ese primer 55% del juego que ya nos comentó Amir. 55% depende de eso. Segundo, la sonrisa, ¿no? Una sonrisota allí, así como Amir sonríe, así también. Después, el tono de voz, eso es lo que debemos usar. Y después lo que decimos, vean cómo es ya lo menos importante. Muy buenos ejemplos. Me gustó mucho el de interesarnos por los demás, mirando a los ojos, escuchando con atención, sin distractores, ¿no? Porque eso sería como decirle, no me interesa. Como muchas veces va uno a algún médico de alguna institución gubernamental, yo creo que en todo el mundo pasa, y muchas veces ni siquiera ven a los ojos, están escribiendo mientras están recetando ahí algo, ¿verdad? Dando las indicaciones, no hay interés por la gente, tal vez por la premura y por tanto paciente. Esa parte de decir el nombre, me encantó a mí, la parte de la mnemotecnia, cómo relacionar el nombre con alguna información ya preexistente en la mente, buenísimo, para darle la importancia que merece cada persona. Hacerlo sentir bien, pero sobre todo, como dijiste, con honestidad, ¿no? Siendo sincero, no siendo aduladores, no una falsa adulación, porque eso además se huele, se percibe. También anoté esto de no contradecir a la persona, buscar puntos de convergencia siempre, extraordinario. El espejeo, me gusta mucho esa parte de repetir o enfatizar 3 veces el concepto que queremos, porque de esa manera pues queda claro, la persona se siente que ya entendimos y y se siente más seguro de lo que vamos a hacer. Darle el crédito, como decía Amir, la idea es de él, entonces darle el crédito, aunque no haya sido así, si nosotros fuimos buenos líderes, lo fuimos liderando, él va a llegar a sus propias conclusiones como en la psicoterapia. Nuestro objetivo en la psicoterapia es eso, que él llegue a sus propias conclusiones y que él asuma sus decisiones y que él piense que fue él mismo. Y realmente si somos profesionales y buenos en eso, lo vamos a lograr. Entonces, después, los eslabones conectivos, lo que nos decía Amir, en vez del pero, que a muchos el pero nos fastidia, ¿eh? A mí personalmente sí, en una conversación, cuando, dependiendo del tema, pero siempre si te dicen, pero, a muchos sí nos llega a fastidiar, el pero,
Entonces, una frase conectiva como el y, o aunque si hiciéramos esto, aquello, ahora bien, si hicieras aquello, está excelente. Usar la técnica de la palmada y la cachetada, ¿no? Como decía, a mí primero una palmadita, una sobadita y luego ya viene la cachetada o el coscorrón, sabroso. Y finalmente ser positivos. Muy buena resumen, muy buena presentación. La verdad es que muy redondita, lo que necesitábamos muchos como buenos tetraterapeutas, si queremos ser profesionales, recordar y volver a los básicos. Yo sé que muchos de ustedes incluso ya han practicado algo de esto, pero recuerden que de vez en vez es muy importante regresar a los básicos en todo, en los negocios, en la profesión, en los estudios, en nuestro trato con los demás. Volver a los básicos es eso, recordar los cimientos, la forma en que nos conducimos con los demás, para no olvidarnos, ¿no? Para no olvidar nuestras raíces, de dónde somos, qué hacemos. Por eso, esa parte me gustó mucho a mí, porque así recordamos cómo debemos tratar con respeto, con dignidad a las personas para ser muy profesionales. Muchas gracias, Amir. No te voy a quitar más espacio porque hay muchas preguntas para ti. Nada más antes de pasar a las preguntas con Amir, les quiero recordar que la semana que viene, el martes, va a estar con nosotros el doctor Jorge Enrique Rojas. Él es de Colombia. Así como Hipócrates dijo hace unos 25 siglos que la medicina sea tu alimento, él lo modificó e hizo un libro allá en Colombia que ha sido muy exitoso, que dice cómo hacer de la cocina una farmacia. Cómo hacer de la cocina una farmacia. Es un libro muy grueso, muy interesante, y de eso nos va a hablar el próximo martes. Después de eso tendremos una sorpresa, por lo mismo no se las puedo decir, pero pónganse muy listos para el próximo martes y para la fecha que les vamos a dar para un curso de ventosas coreanas que nos va a impartir Amir. Él mismo nos va a impartir un curso de ventosas coreanas muy interesante, parte de lo que vimos al final de esta exposición de Amir, en la que vamos a ver algunas técnicas muy interesantes. Los que ya han tomado las ventosas, incluso conmigo, no dejen de tomar este curso porque siempre hay cosas nuevas, se van a llevar sorpresas muy interesantes, la perspectiva es distinta. Entonces, hay que aprovecharlo, ya les daremos los detalles. Ahora sí, Amir, vamos contigo. Te felicitan. A ver, vamos aquí regresando. Beatriz Bernice de California dice, me pasa frecuentemente que los consultantes tienen mucha confianza. He tenido malas experiencias a la hora de pagar. Ay, mira, no me suena nada familiar eso, Betty. ¿Cómo saber mantener esa línea de consultante tetraterapeuta? Y muy buena charla. Pregunta para ti, Amir. ¿Cómo le haces para que sí te paguen? Bueno, fíjense, eso de los costos nos faltó ponerlo, pero lo vamos a meter en el curso de ventosas. ¿Cómo ponerle precio a nuestras terapias? De una manera psicológica, que el paciente no tenga modo de decir, ay, está muy caro, o no, eso no lo voy a pagar. Eso lo vamos a meter en ventosas al final del curso, cuánto cobrar por las terapias. Pero miren, estas reglas que acabamos de aprender, no necesariamente es por orden, regla 1, regla 2, regla 3, no, es como hacer una ensalada de todo. Las preguntas calibradas van a funcionar mucho para ver qué es lo que realmente piensa el paciente, para llevar un seguimiento, como mencionamos al principio, de que va a depender de que le caigamos bien al paciente para que él siga viniendo. Si puede ser que el paciente venga 1 o 2 veces y de plano deje de venir, hay una razón. Puede haber razones como, bueno, su situación económica no fue la mejor y tuvo que dejar de venir, o porque algo con nuestro trato no le gustó. Entonces, por ejemplo, estas reglas no es como regla 1 primero, regla 2, no, hay que hacer una mezcla. O sea, en la conversación voy a espejearlo, en la conversación voy a hacer una pregunta calibrada, y de esa manera puedo mantener yo el contacto. Acuérdense, el paciente quien habla es nosotros, si escuchamos, dominamos la conversación. De esa manera el paciente nos va a dar mucha información. Por ejemplo, puede haber muchos pacientes que anteriormente no creían en la medicina alternativa o la medicina homeostática o la acupuntura, no creían en eso, pero ahora vienen con nosotros. ¿Cómo vamos a saber por qué no creían? Preguntas, puede ser, no, es que mi mamá fue muchas veces
con un terapeuta y solo la lastimó. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Tiene miedo a que yo la lastime. Ah, entonces, bueno, no, ¿qué cree? Que aquí nuestras consultas o nuestras terapias son indoloras, ¿no? Un ejemplo, ocupamos aparatos. Ya sé que mis terapias con él van a ser más que nada aplicadas a terapias con aparatos, nada que duela, ¿verdad? Podemos así mantener la línea con el paciente por medio de la comunicación, saber qué es lo que piensa. Así que, de hecho, hay una cosa que me faltó y me gustaría comentárselo. El autor del libro Never Split the Difference, que es de uno de los libros en donde está basada la conferencia, menciona lo siguiente, a ver si lo encuentro por aquí. Bueno, él en pocas palabras dice que nosotros podemos saber lo que la persona siente, no porque podamos leer el pensamiento, sino por lo que dice cuando lo escuchamos. Entonces, ese libro está muy interesante y se los recomiendo mucho. Espero, no sé, que haya contestado la pregunta. Sí, muy bien contestada. Mira, estoy leyendo, pero todas son felicitaciones. Excelente conferencia, gracias, excelente, muchas gracias. Muy buena ponencia, muy oportunos tus comentarios e ideas. Muy interesante también, muchas gracias. Gracias por la conferencia, fue excelente. También muchas gracias por transmitir tus conocimientos con nosotros. Muy cierto, primero yo y siempre yo. Un gran abrazo, eres único y no es elogio, eso proyecto, gracias. Yo, nada, es cierto. Muchas gracias. Felicidades, Amir, excelente ponencia, oportunos tips. Muchas gracias por la conferencia, muy buenas recomendaciones, los tomaré en cuenta. Estoy omitiendo los nombres para marcar rápido. Gracias, muy claro y práctico. Gracias por la conferencia, excelente información. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, Amir, por la invitación, excelentes tips. Muy buena exponencia. Amir, muchas gracias por compartir. Muchas gracias, Amir, excelentes, valiosos tips, maravillosa charla. Eres muy bueno, estuvo muy amena, interesante, me encantó. Muchas felicidades, deseo tu camino siga así de luminoso y gracias, 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 bendiciones. De luminoso, eso, excelentes consejos. Llevo más de 10 años tratando con clientes y sí, muy buenos consejos que hasta sin pensar los he aplicado. Muchas felicidades. Gracias porque esto aplica también a la vida en general. Muy bien, buen comentario también. Excelente conferencia. ¿Cuándo será su curso de ventosas y dónde podemos tener más información de la misma? Muy bien. Entonces, les vamos a dar la información, la fecha exacta, estamos calculando que sea entre noviembre y diciembre, para no saturarlos, porque ahorita están en curso, el de iridología, que está impartiendo Gerson, está en puerta el de auriculopuntura, que van a impartir Raúl con Mónica y Julie, y está en puerta el del presencial de aquí de acupuntura científica, y está también el de ginecología. Entonces, estábamos programando que sea noviembre o diciembre, ¿no? O si no, hasta diciembre, hasta enero posiblemente, ¿verdad? A mí, pero va a estar muy bueno, ese vale la pena. Les vamos a dar oportunamente los datos del curso y ya saben que pueden comunicarse con nosotros. También, Amir, dales tu dato para quienes quieran hacer alguna consulta, comentario o amenaza. Tu teléfono, por favor, tu WhatsApp. Ahorita se los pongo por ahí. Aquí está. Ahí están los datos, la página web, mi número de teléfono. Ahí les invito a suscribirse a mi canal de YouTube, en Facebook, mis redes sociales, y ahí está mi número. Con todo gusto estoy a sus órdenes. A mí me hizo recordar cuando trae alguien la tarjeta y dice, no venía preparado, pero sacas... Está muy buena esa. Muy bien, excelente. Ahí está, miren, ¿no? Para que se vea siempre profesionalismo. Excelente. Y bueno, ahí están los datos tanto de las redes como del WhatsApp. Muy bien. Amir, pues muchas gracias. Preguntas como tal, no, nos siguen comentando. Muchas gracias, Amir, muy buena conferencia y por tu humildad. Dios te bendiga. ¿Nos pueden indicar la dirección en Facebook, por favor, para ver el programa de hoy? Muy bien, miren, la dirección debería haber sido la del Instituto de Medicina Homeostática, pero como por alguna razón no nos ha dejado, ni hoy ni la semana pasada, lo pasamos en la personal, ahí sí me permitió. Entonces la personal es Facebook, /Marco Marín Marino. Facebook, Marco Marín Marino, así corridito. O sea, van corriendo y lo escriben, corridito. Y
Y ahí lo pueden ver y pueden bajar el enlace y la pueden descargar también, si gustan, ¿verdad? No creo que tenga inconveniente, Amir, de que lo lancen a otras redes. ¿Sí? Adelante. Tenemos aquí Christopher también, gracias por la conferencia de hoy. Mi estimado Amir y doctor Marco Marín, sugiero hacer una base de datos con los asistentes para ser considerados en futuras pláticas o cursos. Muy buena ponencia, felicidades. Sí, mi querido López Domínguez, sí, tenemos la base de datos, por supuesto. Quien falte, una vez más se puede agregar enviando un WhatsApp a un servidor o al 722-717-4233. Ahí está la base de datos para que les enviemos la información y cada 8 días les incluyamos y le mandemos el calendario. Rocío dice, doctor, hay personas que me preguntaron por la grabación también de la semana pasada, ¿dónde se puede encontrar? Ahí búscala en el Facebook también, Rocío. Si no la encuentran, me dicen y yo les ayudo a buscarla. Muy bien, pues muchas gracias. De verdad, todos muy buenos comentarios. Estuvo muy clara la información y no hubo más preguntas, solo felicitaciones, puros elogios para este señor joven que tiene muy buena proyección, muy dedicado en lo que hace y nos ha compartido muy buena parte. Gracias, Amir, nuevamente por tu participación. Gracias a usted también, doctor, por la oportunidad. Muchas gracias. No, y al contrario, si te quisieras despedir de nosotros, de una vez. Pues no sé si sería posible que me pusieran de nuevo lo de los libros. Si fueran tan amables, muchas gracias. Muy bien. Aprovechense porque ya nada más cobra muy caro este señor y nos quedan 4 minutos y medio. Y si nos pasamos, dijo que ya no en dólares, iba a ser en euros, entonces mejor de una vez. Muchas gracias. Gracias a todos. Qué amable por su proyección. Al contrario, Silvia, gracias a ti. Miren, los secretos de la mente millonaria, los comento para ustedes, Oralia, Enrique, Rogelio, Carmen, los libros que nos está poniendo en pantalla, Amir, son Los secretos de la mente millonaria, escrito por Harv Eker, Cómo dominar el juego interior de la riqueza. Entonces, eso ayuda mucho. Estoy tomando una foto y se las voy a enviar para que después el traductor de WhatsApp se los pueda también traducir. El segundo es de Jürgen Klarik, que se llama Vende a la mente, no a la gente. El tercero es un bestseller o uno de los mejores vendidos en Wall Street. Se llama Never Split the Difference, o sea, como nunca que marques, ¿no? Nunca hagas de lado la diferencia o nunca omitas la diferencia, algo así, split, ¿cómo se...? Existe la versión en español, doctor, pero la versión en español es con lenguaje más es de España, por decirlo, y los términos que ocupan son muy confusos, pero en español lo podemos encontrar como rompiendo la barrera del no. Ok. No, pues sí, igualito. Sí, cambia mucho. Sí, cambia mucho. Pero bueno, ese está escrito por Chris Voss y el último, chicos, es de Dale Carnegie, se llama Cómo ganar amigos, influir sobre las personas. Que bueno, hay quienes ya lo tienen de manera muy natural, ¿no? Como el caso de Amir, tiene esa chispa y podemos también, es bueno también ver lo que hacen otras personas cuando ya lo tienen de forma natural, ¿verdad? Y eso nosotros tratar de aprovecharlo. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Una vez más, gracias a todos. Gracias. Nos vemos Muchas gracias. Martes, Felicidades. Gracias, doctor. Gracias, Amir. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, saludos a todos. Gracias. Gracias por todo. Hasta luego.